En esta segunda parte de la unidad de aprendizaje abordaremos aspectos generales relacionados con la quimioinformática, específicamente distintas formas de representación de estructuras químicas y búsqueda de las mismas en bases de datos. La quimioinformática utiliza técnicas computacionales y de información para procesar datos químicos, siendo una herramienta muy utilizada en el descubrimiento y optimización de fármacos. En cuanto a los objetivos de esta segunda parte de la unidad, tenemos transformar una estructura química en un lenguaje adecuado para la manipulación y representación mediante el uso de la informática, convertir un archivo químico en otras formas de representación, familiarizarse con varios métodos y herramientas de búsqueda de estructura química exacta y búsqueda por subestructura, y familiarizarse con la búsqueda de estructura química por similitud y medidas de similitud. Respecto al contenido, hablaremos sobre el manejo de datos químicos empleando la computadora y distintas formas de representación en dos dimensiones de estructuras químicas, tales como notación SMILES, SMART, INCHI, conversión de archivos de formatos químicos, búsqueda por estructura exacta, subestructura y similitud. Comencemos con lo siguiente. Una compañía farmacéutica produce o intenta producir un compuesto en particular, que puede llegar a ser un futuro medicamento. Como ya saben, la compañía está obligada a realizar pruebas que determinen si ese compuesto es tóxico para los humanos y de qué forma. ¿Cuáles son las opciones para verificar esto? La primera opción es realizar bioensayos, es decir, ensayos in vivo empleando animales de experimentación. Estos bioensayos son supervisados por un comité de bioética de la institución donde se están llevando a cabo los experimentos. Y la segunda opción es mediante el empleo de computadoras, es decir, in silico. Es determinar una serie de propiedades de interés, por ejemplo, toxicidad, utilizando una computadora sin experimentar directamente con animales. Para llevar a cabo la primera opción, ¿qué necesitamos? Docenas de ratones, por decir algún número. La realidad es que pueden ser muchos más. En algunos casos debemos probar diferentes organismos y diferentes rutas de administración. Los ensayos pueden demorar varios meses. El costo de estos ensayos casi siempre es muy elevado. ¿Te imaginas evaluar in vivo la toxicidad de aproximadamente 100.000 compuestos? En cuanto a la segunda opción, necesitamos una computadora y programas especializados para poder seleccionar y calcular distintas propiedades, las cuales llamaremos descriptores. Un ejemplo de un descriptor es el peso molecular. Todos sabemos que para que un compuesto llegue a convertirse en un futuro medicamento, deben pasar por una serie de etapas. Todo este proceso es largo, arriesgado y costoso. Es allí cuando entra en juego la quimioinformática. La quimioinformática es una valiosa herramienta que ayuda a disminuir los costos en el proceso de investigación. De allí su importancia en el descubrimiento de nuevos medicamentos. Nos ayuda a predecir propiedades de los compuestos sin tener la necesidad de sintetizarlos y ensayarlos en animales de experimentación. Ahora bien, ¿cómo podemos predecir las propiedades químicas o biológicas de moléculas sin necesidad de sintetizar y ensayar cientos de miles de compuestos en animales de experimentación? La respuesta es empleando herramientas quimioinformáticas o bioinformáticas. Esta unidad de aprendizaje solo abarcará aspectos generales de la quimioinformática. Haciendo un pequeño comentario sobre la bioinformática, según una de sus definiciones más sencillas, es la aplicación de tecnología de la computación a la gestión y análisis de datos biológicos. Los términos bioinformática, biología computacional y en ocasiones biocomputación son utilizados en muchas situaciones como sinónimos. Los principales esfuerzos de investigación en estos campos incluyen el alineamiento de secuencias, la predicción de genes, alineamiento estructural de proteínas, predicción de la estructura secundaria,
predicción de la expresión génica e interacciones proteína-proteína, entre otras. La quimioinformática es la aplicación de métodos computacionales para abordar problemas químicos, con particular énfasis en la manipulación de la estructura química. Existen varias definiciones de quimioinformática, pero las más populares fueron las descritas por Brown y Paris. Brown definió quimioinformática como la combinación de todas las fuentes de información que un científico necesita para optimizar las propiedades de un ligando, por ejemplo un compuesto químico, para convertirse en un fármaco. Paris, por su parte, definió la quimioinformática como un término genérico que abarca el diseño, la creación, organización, gestión, recuperación, análisis, difusión, visualización y uso de información química. Otras definiciones fueron aportadas por Hasteiger y Tropsch. Muchos aspectos del descubrimiento de nuevos fármacos hacen uso de técnicas quimioinformáticas que van desde la construcción de modelos computacionales, tales como QSAR, que relaciona y cuantifica la actividad biológica con la estructura química, o el uso de programas de docking molecular para predecir las estructuras tridimensional de los complejos ligando-proteína. En cuanto al alcance de la quimioinformática, este es muy variado. En química medicinal, la quimioinformática nos ayuda a predecir propiedades, incluyendo drug likeness, similitud molecular y análisis de la diversidad, diseño de librerías de compuestos y optimización, cuantificar la relación estructura química-actividad biológica, predicción de la actividad de compuestos tanto in vitro como in vivo, y la predicción de la toxicidad de compuestos químicos antes de que entren al mercado. Existen una serie de definiciones que muchas veces se confunden como química computacional, modelado molecular y diseño de fármacos asistido por computadora. La química computacional es la aplicación de la matemática y de métodos computacionales a la química teórica. El modelado molecular son métodos de optimización empleando representaciones tridimensionales que nos ayudan a entender la naturaleza y acción de los compuestos y proteínas. Y el diseño de fármacos asistido por computadora se refiere al uso de técnicas computacionales que ayudan al descubrimiento y diseño de fármacos, por ejemplo QSAR, docking molecular ligando proteína, docking proteína-proteína y tamizado virtual. Ahora bien, conozco las estructuras químicas de los compuestos y me gustaría predecir ciertas propiedades químicas o biológicas de los mismos antes de sintetizarlos y evaluarlos. Pero, ¿cómo transformo toda esa información estructural en datos que pueda leer una computadora? Respuesta: existen distintas formas de representación de estructuras moleculares y con el empleo de programas adecuados, cualquier computadora puede almacenar información sobre estas estructuras. Teniendo claro para qué sirve la quimioinformática, en esta unidad de aprendizaje nos enfocaremos en los métodos computacionales para representar estructuras moleculares en 2 dimensiones. Existen diferentes niveles de representación molecular y para ello utilizaremos como ejemplo la aspirina. La forma más sencilla de representación es la estructura en una dimensión representado por la fórmula empírica. Esta forma de representación no da información de cómo los átomos están conectados y a través de qué tipo de enlace. Otra forma de representación de la aspirina es la estructura en 2 dimensiones, siendo de mayor complejidad que la estructura en una dimensión. Esta forma de representación da información cómo los átomos están conectados y a través de qué tipo de enlace. Y la estructura tridimensional muestra el arreglo espacial de los átomos en una molécula. A continuación, tenemos un ejemplo de distintas formas de representación química para la aspirina. El nombre común, la aspirina, identifica el compuesto, pero da muy poca información sobre qué es el compuesto. El nombre UPAC, ácido 2-acetoxibenzoico, identifica los átomos que están presentes y cómo ellos están conectados por enlaces. La fórmula empírica
C9H8O4, especifica el tipo y la cantidad de átomos en el compuesto, pero no su estructura, es decir, no da información de cómo los átomos están conectados, como una imagen, como el número CAS o formato del archivo, por ejemplo Molfile, ChemSketch, etc., o cadena Smiles canónica. Una posible vía de almacenar la estructura química de la aspirina es a través de una imagen. Esto lo podemos lograr a través de programas disponibles para dibujar tales estructuras, tales como ChemSketch, entre otros. Esta imagen puede ser guardada como un documento tipo PDF o JPG. Sin embargo, un archivo de imagen tiene poco valor en quimioinformática, por lo que se requiere de una forma de representación más adecuada, si la molécula es almacenada en una base de datos para su posterior recuperación y búsqueda basada en su estructura química. Para comprender cómo la computadora puede interpretar el significado de una estructura química, continuaremos con el ejemplo de la aspirina. Para ello nos haremos dos preguntas. ¿Cómo se debería almacenar una estructura molecular en una computadora si quiero identificar todas las moléculas en una base de datos que tienen, por ejemplo, un anillo bencénico? ¿Y cómo se debería almacenar una estructura molecular en una computadora si quiero identificar una estructura exacta, por ejemplo, la estructura química de la aspirina? Desde el punto de vista computacional, las estructuras químicas pueden ser representadas por un grafo. Un grafo es una estructura abstracta que contiene nodos conectados por aristas. Los nodos corresponden a los átomos y las aristas a los enlaces. En otras palabras, un grafo se representa gráficamente como un conjunto de puntos unidos por líneas. Los hidrógenos son omitidos. Los nodos y las aristas pueden tener propiedades asociadas con ellos. Por ejemplo, el número atómico o el tipo de átomo puede estar asociado con cada nodo y el orden de enlace puede estar asociado con cada arista. Un grafo representa la topología de una molécula, que es la forma o manera que los nodos, es decir, los átomos, están conectados. A la derecha se muestra el grafo para la aspirina. A su vez, un grafo está compuesto por muchos subgrafos. Un ejemplo de subgrafo de la aspirina es el benceno representado en color verde. Ahora bien, ¿cómo llevar estos grafos a una computadora? La respuesta es empleando tablas de conexión. Es hora de un merecido descansito. Toma un cafecito o tu bebida preferida, estira las piernas y continúa con la videoclase en 10 minutos.